Hay proyectos políticos que funcionan durante 5 minutos en un discurso y se desarman al primer contacto con una aduana. Una alianza iberoamericana verdaderamente seria tendría que hacer exactamente lo contrario. No comenzar con nostalgia, banderas o frases grandilocuentes, sino con un tratado, instituciones verificables, un presupuesto transparente y objetivos concretos. La primera precisión es importante. Si incluimos a Brasil y Portugal, el término más exacto no es hispano, sino iberoamericano. Hispanoamérica se refiere principalmente a los países americanos de lengua española. Iberoamérica incluye también a Brasil y Portugal, vinculados por la tradición ibérica y por las lenguas española y portuguesa. Por eso, el proyecto podría llamarse Unión Iberoamericana o Alianza Iberoamericana de Naciones. No sería la reconstrucción de un imperio, ni una monarquía supranacional, ni un intento de borrar las identidades nacionales. Sería una asociación de estados soberanos que decidirían compartir determinadas competencias porque juntos pueden defender mejor sus intereses que actuando de forma aislada. La idea central sería sencilla. Cada país conservaría su constitución, su bandera, su sistema político y su identidad nacional. Pero todos participarían en un espacio común de cooperación económica, movilidad, investigación, infraestructura, seguridad, energía, educación y representación internacional. La Unión no tendría que copiar exactamente a la Unión Europea. Debería aprender de sus éxitos y también de sus errores. Europa no se integró porque sus pueblos fueran idénticos. Se integró porque creó reglas comunes, instituciones capaces de hacerlas cumplir y mecanismos para resolver conflictos sin recurrir constantemente a la fuerza o al bloqueo. Desde la perspectiva del institucionalismo liberal, las alianzas duraderas no se construyen únicamente sobre sí. En términos sencillos, no basta con que los países se caigan bien. Deben tener razones concretas para seguir trabajando juntos incluso cuando cambien sus gobiernos. La primera gran ventaja sería económica. El espacio iberoamericano reúne cientos de millones de personas, enormes recursos naturales, importantes capacidades agrícolas, energéticas, industriales, tecnológicas y culturales, además de una posición estratégica entre Europa, América del Norte, América del Sur, África y el Atlántico. Esto no significa que las economías sean iguales. Significa que pueden ser complementarias. Algunos países poseen energía, alimentos o minerales estratégicos. Otros tienen capacidades industriales, financieras, tecnológicas, logísticas o educativas. Algunos cuentan con grandes mercados internos. Otros ofrecen posiciones portuarias, servicios especializados o estabilidad institucional. El problema actual no es la ausencia absoluta de capacidades. El problema es que muchas de ellas están desconectadas. América Latina comercia proporcionalmente poco consigo misma y continúa dependiendo demasiado de la exportación de materias primas. Una alianza regional podría crear cadenas de valor más completas, donde los recursos naturales, la manufactura, la investigación, el transporte y los servicios se desarrollen dentro de un espacio coordinado. La propuesta no sería cerrar la región al mundo. Sería practicar un regionalismo abierto. Una Unión Iberoamericana tendría que comerciar con Estados Unidos, China, la Unión Europea, África y Asia. La integración no debe convertirse en autarquía. Debe aumentar la capacidad de negociar, diversificar socios y evitar que cualquier potencia externa pueda imponer condiciones por separado a países con menor poder de negociación. Brasil ocuparía un lugar central en este proyecto. No como subordinado de España, Portugal o ningún otro país, sino como uno de sus principales pilares. Su territorio, población, producción agrícola, industria, energía y capacidad tecnológica aportarían una escala imposible de ignorar. Portugal también sería fundamental. Aportaría su conexión directa con la Unión Europea, su experiencia institucional y su vínculo con el mundo lusófono. España tendría una posición igualmente relevante, pero una alianza seria no podría estar dirigida por Madrid. Si España y Portugal fueran los únicos centros de decisión, el proyecto perdería legitimidad desde el primer día. Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y el Caribe tendrían que participar en condiciones de igualdad jurídica. El diseño institucional tendría que ser gradual. El primer paso sería un tratado constitutivo basado en la democracia, los derechos humanos, la independencia judicial, la transparencia pública y la igualdad soberana de los estados. El segundo paso sería un mercado común progresivo. No se eliminarían todas las barreras de un día para otro.
Se comenzarían reduciendo los obstáculos aduaneros, armonizando normas técnicas, digitalizando documentos, reconociendo certificados profesionales y facilitando la inversión entre los países miembros. El objetivo sería avanzar hacia las 4 libertades que caracterizan al mercado único europeo. La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Pero cada una de ellas tendría que aplicarse gradualmente y con protección laboral. La libertad de movimiento no puede convertirse en una excusa para explotar trabajadores, destruir salarios o trasladar empresas únicamente para evitar regulaciones. El tercer paso sería la movilidad educativa y profesional. Un estudiante brasileño podría cursar parte de su carrera en Portugal o Colombia. Una enfermera dominicana podría homologar sus estudios en España. Un ingeniero mexicano podría trabajar en Chile sin comenzar desde cero todo el proceso burocrático. El cuarto elemento tendría que ser un fondo de cohesión. La integración económica sin mecanismos de compensación puede beneficiar principalmente a las economías más grandes y convertir a los países pequeños en simples mercados de consumo. Por eso sería necesario financiar infraestructura, conectividad digital, educación, investigación, energía, salud pública y modernización administrativa en las regiones menos desarrolladas. Esto no debería funcionar como una transferencia indefinida ni como una caja mágica para resolver todos los problemas nacionales. Debería ser una inversión condicionada a objetivos verificables, auditorías independientes y resultados medibles. La primera objeción afirma que los países iberoamericanos son demasiado diferentes para integrarse. Esta objeción confunde homogeneidad cultural con capacidad institucional. La Unión Europea reúne países con lenguas, religiones, niveles de riqueza, tradiciones políticas y experiencias históricas diferentes. Su integración no depende de que todos piensen igual, sino de que acepten reglas comunes. Una Unión Iberoamericana tampoco exigiría que un dominicano dejara de sentirse dominicano, que un brasileño fingiera hablar español o que un portugués renunciara a su identidad nacional. La identidad común sería complementaria, no sustitutiva. Una persona puede ser brasileña, pernambucana, lusófona e iberoamericana al mismo tiempo. Las identidades políticas no funcionan como una pizza en la que una porción necesariamente elimina a otra. La segunda objeción sostiene que el pasado colonial hace imposible cualquier proyecto común. Esta preocupación no debe ser ridiculizada. La historia iberoamericana incluye conquista, esclavitud, explotación, desigualdad racial, conflictos de poder y destrucción de comunidades indígenas. Cualquier alianza que intentara glorificar ese pasado estaría condenada moral y políticamente. Pero reconocer el pasado no obliga a permanecer separados para siempre. Al contrario, una alianza democrática podría construirse precisamente sobre una lectura crítica de la historia. Tendría que reconocer el aporte de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las distintas culturas nacionales. No sería una unión basada en la superioridad de una nación sobre las demás, sino en la igualdad jurídica entre sociedades que decidieron transformar una historia compleja en cooperación futura. La tercera objeción afirma que la integración destruiría la soberanía nacional. Sin embargo, en un mundo interdependiente, la soberanía no consiste únicamente en decidir sin consultar a nadie. También consiste en tener capacidad real para proteger los intereses propios. Un país puede conservar formalmente toda su soberanía y, al mismo tiempo, carecer de fuerza para negociar con grandes potencias, controlar cadenas de suministro, proteger sus datos, defender sus recursos estratégicos o responder a crisis internacionales. Compartir determinadas competencias no siempre reduce la soberanía. La solución sería aplicar el principio de subsidiariedad. La Unión solo actuaría en aquello que los Estados puedan realizar mejor mediante cooperación. La educación, la cultura, la organización de los sistemas de salud y gran parte de la política fiscal seguirían siendo nacionales. La Unión se ocuparía de los problemas que cruzan fronteras, como las aduanas, la infraestructura regional, la ciberseguridad, la protección ambiental, la investigación conjunta y la movilidad. Ningún tribunal iberoamericano tendría que decidir el horario de la siesta nacional. Pero sí podría resolver conflictos comerciales, proteger derechos comunes y garantizar que los tratados no dependan de la interpretación cambiante de cada gobierno. La cuarta objeción señala las enormes diferencias económicas entre los países. La diferencia existe y sería irresponsable negarla. Sin embargo, la desigualdad no demuestra que la integración sea imposible. Demuestra que debe diseñarse con políticas de convergencia. La Unión tendría que impedir que las empresas más poderosas destruyan la competencia local. Debería promover pequeñas y medianas empresas, formación profesional, innovación y producción regional. También tendría que establecer reglas contra la corrupción, la evasión fiscal y los monopolios.
La integración puede ser perjudicial si solo elimina fronteras y deja intactas las desigualdades. Pero puede ser beneficiosa si conecta inversión con educación, infraestructura, tecnología y empleo de calidad. El mercado común no debe ser una autopista de mercancías que atraviesa países empobrecidos. Debe ser una herramienta para crear capacidades productivas. Otra crítica afirma que Brasil y Portugal no encajan porque hablan portugués. La objeción es real, pero no decisiva. La Unión Europea funciona con múltiples lenguas oficiales y utiliza traducción, interpretación y normas comunes. La diferencia lingüística genera costos, pero no genera una imposibilidad política. Además, el español y el portugués son lenguas romances con una cercanía histórica y cultural considerable. No son idénticas, y sería absurdo fingir que lo son. Pero pueden convivir mediante bilingüismo institucional, traducción profesional y educación recíproca. La presencia de Brasil y Portugal no debilitaría el proyecto. Lo haría más amplio, más representativo y estratégicamente más importante. También se argumenta que la inestabilidad política, la corrupción y las crisis institucionales impedirían la alianza. Por eso el proyecto no debería admitir a todos sin condiciones. La pertenencia tendría que exigir elecciones libres, separación de poderes, independencia judicial, respeto a los derechos fundamentales, transparencia financiera y mecanismos contra la corrupción. No todos los gobiernos tendrían que compartir la misma ideología. Una unión democrática puede incluir gobiernos de izquierda, centro o derecha. Los países que violaran gravemente el tratado podrían perder determinados beneficios, ser sancionados o quedar temporalmente suspendidos. La integración necesita solidaridad, pero también necesita consecuencias. Una comunidad sin reglas es una tertulia. Y una tertulia con presupuesto internacional suele convertirse en una tragedia administrativa. Algunos dirán que ya existen organizaciones iberoamericanas y que no han producido una unión profunda. La respuesta es que el diálogo intergubernamental y la integración supranacional no son la misma cosa. Una cumbre puede aprobar declaraciones. Una unión necesita normas obligatorias, tribunales, instituciones permanentes, recursos financieros y mecanismos de cumplimiento. El fracaso de una cooperación débil no demuestra que toda cooperación sea inútil. Demuestra que los instrumentos utilizados fueron insuficientes para los objetivos planteados. La geografía también presenta un desafío. Iberoamérica no es un territorio compacto como Europa. Está separada por océanos y grandes distancias. Pero la distancia no es una refutación. Es un problema logístico. La integración no tendría que comenzar con una circulación completamente libre entre Madrid, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires. Podría comenzar con comercio digital, investigación, educación, servicios profesionales, transporte marítimo, conectividad aérea, pagos regionales y cooperación energética. Después podrían ampliarse los derechos de residencia, trabajo y seguridad social. La geografía no se derrota con un discurso, pero se administra con puertos, fibra óptica, aeropuertos, trenes, datos y planificación. Nadie está proponiendo convertir todas las capitales iberoamericanas en barrios vecinos. Se propone hacer que la distancia sea menos costosa. La alianza tampoco tendría que ser enemiga de Estados Unidos, China o Europa. Su objetivo sería contar con más opciones, no vivir en aislamiento. La autonomía estratégica no significa romper con todos. Significa poder elegir socios, negociar mejor y evitar dependencias excesivas. Finalmente, se afirma que los ciudadanos nunca apoyarían un proyecto semejante. Es posible que no apoyaran una unión abstracta, lejana y burocrática. Y tendrían buenas razones. La legitimidad no se construye con discursos históricos, sino con beneficios visibles. Por eso el proyecto tendría que empezar con programas concretos. Becas regionales, reconocimiento de títulos, asistencia consular, movilidad laboral regulada, protección de inversiones, cooperación ante desastres naturales, investigación científica, infraestructura digital y medicamentos producidos de forma conjunta. Los tratados tendrían que ser debatidos y ratificados por los parlamentos nacionales. El presupuesto tendría que ser público. Las instituciones tendrían que responder ante tribunales y organismos de control. Si nadie entiende la alianza y nadie puede exigirle cuentas, el proyecto no será integración. La hoja de ruta más razonable tendría 4 etapas. Primero, una carta democrática y un tratado de cooperación política. Segundo, la eliminación gradual de barreras comerciales y la creación de cadenas regionales de valor. Tercero, la movilidad educativa, profesional y social. Cuarto,
una coordinación exterior más profunda en comercio, energía, tecnología, clima y seguridad regional. La moneda común no debería ser una prioridad inicial. La teoría de las áreas monetarias óptimas indica que compartir monedas sin suficiente convergencia económica, movilidad laboral, coordinación fiscal y mecanismos para enfrentar crisis puede generar tensiones enormes. Una moneda común no es una medalla de prestigio. Es una responsabilidad macroeconómica. Si algún día fuera posible, tendría que ser el resultado final de la convergencia, no el punto de partida. En conclusión, una Unión Iberoamericana excepcional no surgiría porque los países fueran idénticos, sino porque podrían convertir sus diferencias en complementariedad. No se construiría restaurando un imperio, sino creando una comunidad de estados iguales. No eliminaría las identidades nacionales, sino que les daría una plataforma internacional más poderosa. Las objeciones más serias no demuestran que el proyecto sea imposible. Demuestran que no puede ser romántico, improvisado ni dominado por una sola capital. Necesitaría gradualismo, democracia, justicia, cohesión económica, transparencia y respeto por la diversidad. El verdadero debate no es si existe una identidad perfecta entre todos los países iberoamericanos. Esa identidad perfecta no existe. El debate es si resulta razonable que sociedades conectadas por lenguas, historia, migraciones, cultura, comercio y vínculos atlánticos continúen negociando siempre desde la fragmentación. La respuesta académica es clara. La afinidad cultural por sí sola no crea una unión. Pero cuando esa afinidad se combina con instituciones eficaces, intereses económicos complementarios y voluntad democrática, puede convertirse en una de las bases más sólidas para construirla. La Unión Iberoamericana no sería una vuelta al pasado. Sería una decisión sobre el futuro. Una decisión para que España, Portugal, Brasil y las naciones latinoamericanas dejen de ser únicamente países relacionados por la historia y comiencen a actuar como socios estratégicos de pleno derecho.